Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y hoy les vamos a presentar el tema, una nota que ha causado revuelo, que es reproducida por los principales medios de comunicación nacionales, como pueden ser Forbes México o el propio Proceso. El tema es relativo a los costos de la refinería y a la presunta inviabilidad que decreta así el Instituto Mexicano de la Competitividad, mejor conocido como el INCO. Y hemos titulado a esto: los hechiceros del INCO dicen que la nueva refinería es una mala idea, pues su probabilidad de éxito es de apenas 2%. Y vamos a explicar a continuación por qué decimos los hechiceros, porque están haciendo la función de alquimistas, de adivinos, de brujos, pretendiendo adivinar qué es lo que podría suceder con la refinería y sobre todo diciendo que todo va a ir mal. Vamos a analizarlo paso a paso. La construcción de la nueva refinería planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice el INCO, es una mala idea, porque como ya dijimos, su probabilidad de éxito, según ellos, es de 2%, de acuerdo a un método de probabilidad que usaron, un programa de análisis hecho por esta institución. Según este análisis que ellos realizaron, en el 97% de los escenarios modelados, el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, destruiría el valor de Pemex y por ende no debería de ser llevado a cabo. Según esta organización, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Cuáles son las razones que aduce el INCO para decir que el proyecto no sería rentable? Pues son 5 los parámetros que ellos utilizan y se los vamos a dar a continuación. En primer lugar, dicen que el aumento en el uso de las energías limpias se da en todo el mundo mientras disminuye la demanda de hidrocarburos. Esto, por supuesto, es totalmente falso. La demanda de hidrocarburos en el mundo no está disminuyendo y si bien no va a incrementarse probablemente en los próximos años, tampoco va a disminuir. Es decir, que se va a mantener una constante durante los próximos 20 a 30 años, lo cual sería suficiente para recuperar la inversión en la refinería en cuestión. En cuanto a la demanda de energías limpias, por supuesto que irán aumentando y es un punto en el cual se habrá de invertir en los próximos años. Punto número 2. Dice el INCO que con las refinerías actuales se puede aumentar la producción de combustibles, entonces ya no sería necesaria la otra. Aún trabajando al 100% todas las refinerías, si se pudiera echarlas a andar, reconvertir y hacer que trabajaran realmente al 100% de su capacidad, aún sería insuficiente para abastecer la demanda nacional. Pero aún así, en todo caso, y si se rebasara la demanda nacional, pues entonces tendríamos la oportunidad de exportar ya no solo petróleo, sino también gasolina u otros combustibles, lo cual, desde mi punto de vista, es muy loable. Punto número 3. Dice el INCO que la refinación de crudo es la etapa menos rentable en la cadena de valor, lo cual nos parece bastante cuestionable, dado que, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia o algunos países de Europa tienen suficientes refinerías y han creado refinerías precisamente porque les conviene, porque es mucho mejor comprar petróleo barato, refinarlo y tener tu propio combustible en lugar de importar combustibles como ha tenido que hacer México en los últimos años debido a las políticas del neoliberalismo que fueron aplicadas durante los últimos 30 años. Punto número 4. Dice que los costos de inversión y tiempos de construcción son muy altos y volátiles. Tal vez el INCO se refiere a que fueron producto de otros tiempos, es decir, refinerías que iniciaron a construirse que ni siquiera se terminaron o aquellas que, debido a la corrupción, han dejado de funcionar para favorecer los negocios de empresas privadas. Y punto número 5. La producción de crudo, dice el INCO, ha caído en los últimos 18 años y de continuar así, Pemex tendría que importar petróleo para abastecer a la nueva refinería. De hecho, debido a las malas políticas de los gobiernos anteriores,
ya se ha tenido que importar petróleo para las refinerías que se cuentan aún cuando están trabajando alrededor del 30% de su capacidad. Así que no sería una cuestión de futuro. Pero aún así, si se tuviera que importar el petróleo, sería mucho más rentable que importar gasolinas. Es decir, las podemos fabricar, producir en nuestro país. Y eso cualquiera lo puede ver en cualquier país de este planeta. Esos son los puntos que nos parecen además altamente rebatibles, realmente insostenibles a cualquier análisis. Y luego, el texto al que hace alusión Forbes y Proceso, por ejemplo, dice que la Secretaría de Energía estima que la refinería costaría alrededor de 8.000 millones de dólares, es decir, unos 150, 160 mil millones de pesos. Realmente, esta inversión es suficiente para generar. Y en los 3 años que duraría, tendríamos ya la opción de recuperar la inversión en el mediano plazo, aún antes de concluir el sexenio de Manuel López Obrador, si se llegara a terminar en los primeros 3 años, tal como está planeado. Enseguida, y para darle un toque de credibilidad a este constante ataque que han asumido los medios de comunicación en contra de las políticas establecidas por el nuevo gobierno, dice que la metodología de análisis utiliza como indicadores de rentabilidad el valor presente neto y la tasa interna de retorno del proyecto de la refinería. Estos elementos, el valor presente podría ser menor del valor que alcanzaría más adelante la refinería por producir gasolinas de alto nivel. Pero aún así, el solo hecho de no tener que importar más gasolinas o el hecho de poder exportarlas si se rebasara las necesidades del mercado interno sería también altamente beneficioso para el país. Más adelante dice el texto que utilizó una simulación denominada Monte Carlo que construye 30.000 escenarios posibles donde múltiples variables clave son recreadas. Sin embargo, no se explica cuáles son esas variables ni la validez o invalidez de dichas variables. Es decir, no podemos aplicar un programa a rajatabla porque lo que es válido para un lado no lo es para el otro. Y aplicar 30.000 escenarios diferentes, hombre, basta con analizar la realidad que tenemos enfrente para saber qué es lo que va a suceder si hacemos una u otra cosa. Luego citan textualmente lo que dice el INCO. Según este ejercicio, no considera los costos de construcción de infraestructura adicional. Como si no se encontrara ninguna estructura en el puerto, como si no se encontrara conductos ya construidos o instalaciones de almacenamiento presentes. Obviamente tendrían que adecuarse, obviamente tendrían a lo mejor que hacerse nuevas instalaciones, pero aún así los costos saldrían precisamente de la producción y no a través de un gasto extraordinario externo por parte de Pemex, ya sea por la vía del crédito o por la vía presupuestaria. Más adelante el INCO propone en esta línea de ideas, que es ampliamente ya difundida por todos los medios de comunicación, el cancelar el proyecto y explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el mercado de gasolinas y diésel. Estas otras opciones que dice el INCO no son sino aquellas que ya estaban propuestas por la reforma energética de los sexenios anteriores, que consiste en importar petróleo, en importar gasolinas en beneficio de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, y en perjuicio de los usuarios, los consumidores de los combustibles en nuestro país. Esa es la propuesta que tiene el INPE para ustedes. A ustedes si quieren creerle y si quieren seguir adelante con ese tipo de informaciones que son divulgadas ampliamente por los medios tradicionales y incluso por los bots en las redes sociales. Según ellos, lo mejor sería reasignar recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Pemex, como la exploración y la producción de petróleo crudo. Es decir, insisten en un esquema antiguo. No se tiene que ser una cosa u otra, sino ambas. Por un lado, como lo ha propuesto el gobierno, es aumentar el financiamiento para la exploración y producción de petróleo y incrementar la capacidad para poder refinar ese petróleo crudo extraído o petróleo importado, pero que permitan tener y sostener el abasto de combustible en nuestro país.
Solo para concluir le daría algunos elementos claves proporcionados por la Agencia Internacional de Energía, que es el órgano a nivel mundial que analiza lo que sucede en el mundo energético. Es decir, cómo van a ser las cosas en un futuro próximo, digamos, en los próximos 40 o 50 años. Y la Agencia Internacional de Energía nos dice claramente cuáles son las tendencias. Por un lado, va a aumentar el consumo de gas en el mundo. No va a disminuir como pretende decirnos el INCO. Tampoco hay una disminución de lo que es el consumo de petróleo y sus derivados, sino, como ya lo dijimos al principio, y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se va a mantener el consumo del petróleo y los derivados de este. Otro punto a considerar es que los costos de producción de petróleo en México son muy bajos en comparación con otros países. En otros países se tiene un costo de 100, 200 y hasta 300% más alto de lo que cuesta producir petróleo en México. Entonces, señores, no mientan, no engañen a la población. Otro punto más, si bien es cierto que crecen las energías limpias, eso no se puede negar, pero todavía tienen que mejorar su eficiencia tecnológica y su rentabilidad. De otra manera, no se podrán hacer masivas. ¿Por qué? Porque el mercado así lo requiere, porque el consumo necesita una garantía de que estas nuevas tecnologías de producción de energías limpias van a funcionar de manera constante y permanente, que no signifiquen paros o deterioro de las actividades económicas, ya sean comerciales, industriales o de servicios. Y por el otro, tiene que mejorar su rentabilidad, porque actualmente siguen siendo tecnologías muy caras, que no están accesibles para la mayoría ni de las personas ni de las empresas. Por otra parte, sí procede la descarbonización de la producción eléctrica. ¿Descarbonización de la producción eléctrica? Sí, porque todavía, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, hay plantas de generación que operan a base de carbón como combustible. Y en este sentido sería conveniente la reconversión de esas plantas en ya sea de gas o de diésel para evitar que haya tanta contaminación por el consumo de carbón. ¿Y por qué es importante pensar en esta producción eléctrica? Pues es muy simple, porque si bien los consumos de gas, los consumos de productos derivados del petróleo van a mantenerse y en algunos casos van a crecer, en la cuestión del consumo de electricidad estará en constante aumento y por lo tanto hace muchísima falta que el país invierta. Les recuerdo también que en esta área los gobiernos que antecedieron al actual hicieron todo lo posible por quebrar a la Comisión Federal de Electricidad y dar a generadores privados hasta el 50 y hasta más del 50% de la producción de energía eléctrica del país, que dan una energía cara y que no pueden garantizar el abasto nacional. De ahí la necesidad, como se hacía anteriormente, es que el Estado asuma la opción de generar esta riqueza, este tipo de energía y darle la opción al país de exportar energía eléctrica, de tener suficiente para garantizar el abasto de todas las ciudades y las industrias nacionales. Eso es todo por hoy. Yo les agradezco su atención. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens y en Twitter como @sapienstotal, además de nuestro sitio web www.totalsapiens.com y nuestro correo electrónico donde puede hacernos llegar sus opiniones también, que es totalsapiens@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.